Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi ex esposa se declaró lesbiana y nos dejó a mí y a mis hijas hace 3 años. Y ahora ha vuelto. Desechable porque mis hijas siguen mi cuenta principal y quiero evitar cualquier malentendido. Por cierto, el inglés no es mi idioma nativo, así que si hay algún error, quiero disculparme. Entonces, ¿cómo empiezo esto? Bueno, hace 3 años mi esposa salió como lesbiana. Hemos estado juntos durante muchos años. De hecho, nuestra hija mayor tenía 14 años en ese momento y mi hija menor tenía 10. Nuestra vida era buena. Tanto mi esposa como yo trabajamos, así que teníamos finanzas estables y pensé que éramos felices. Eso fue hasta que una noche mi esposa nos sentó y nos explicó que estaba enamorada de una colega de su lugar de trabajo y que quería estar con ella. Ella dijo que lo sentía, pero que tenía que averiguar quién era y que eso solo sería posible si dejaba que su antigua vida quedara atrás, bla, bla, bla. La típica tontería de ruptura. Ese día nos dejó y cortó el contacto. Para mí y mis hijas el mundo se vino abajo. Sabía que ahora tenía que cuidar de mis hijas solo. Estuve en un estado de depresión durante mucho tiempo, pero seguí luchando por mis hijas. Todos los intentos de contactar a mi ex esposa fracasaron. Afortunadamente encontré un trabajo mucho mejor pagado que me permitió darles el mundo. Mis hijas tenían buenas calificaciones en la escuela y sabía que nuestra vida pronto volvería a ser mejor. Pero de vez en cuando llevaba a mi hija menor a la cama, me preguntaba si los dejaría como mamá. La abracé y le di un beso en la frente y le prometí que nunca los dejaría y que los amaba más que a nada en el mundo. Estaba tan enojado con mi ex esposa porque ella fue la que le dio esos sentimientos. Me pregunto si alguna vez se dio cuenta de lo que le había hecho a nuestras hijas. Avance rápido hasta hace unas semanas. Mis hijas y yo nos sentamos en la sala de estar y les dije que debido a que el mes de Navidad ya era el próximo mes, deberían escribir lo que quieren para Navidad. Mi hija mayor tiene ahora 17 años y mi hija menor ahora tiene 13. Mientras estaban ocupados escribiendo, sonó el timbre y me pregunté quién era. Cuando abrí la puerta me congelé en estado de shock. Era mi ex esposa con una gran sonrisa en su rostro. Ella dijo que estaba feliz de verme y trató de abrazarme, pero me negué a abrazarla. Mi hija mayor se acercó detrás de mí y me preguntó quién era y cuando vio a su madre, la expresión de su rostro cambió de inmediato. Nunca la había visto tan enojada. Mi ex esposa trató de disculparse y ella quería abrazarla, pero mi hija la apartó y le gritó que se fuera y que nunca más quería volver a verla. Entonces mi hija menor también se unió a nosotros. Ella también se enojó y se dio la vuelta y fue a su habitación. Entonces mi hija mayor la siguió para consolarla. Por la expresión de su rostro, pensé que estaba avergonzada como debería estar. Le pregunté qué quería. Ella dijo que los últimos 3 años no fueron buenos años para ella. Constantemente pensaba en sus hijas y quería volver a verlas, pero por alguna razón nunca vino porque esperaba esta respuesta exacta de ellas. Pero ella supuso que se merecía esto. Me preguntó si podía hablar con ellos. Le dije que podía decirles que lo sentía y dejarlos decidir, pero no los presionaré para que hagan nada que no quieran. Ella estaba de acuerdo con eso y se fue. También me dejó su nuevo número para contactarla. Luego entré en la habitación de mis hijas. Lloró en los brazos de su hermana mayor. Les dije lo que su madre me ha dicho. Les dije que si querían conversar con ella podían hacerlo. Estaría bien para mí. Mi hija mayor dijo que no podía perdonarla por hacer lo que hizo y que yo era todo lo que necesitaban. Se sintió bien escuchar esto. Realmente bueno. Siempre pensé que ser padre soltero significaría que nunca sería suficiente para mis hijos. Escuchar esto me hizo muy feliz. Mi hija menor dijo que siempre pensó que extrañaba a su madre, pero ahora que la había vuelto a ver, nunca quiere volver a verla. Le envié un mensaje de texto a mi ex esposa sobre eso. Lo leyó pero no respondió. Pero ella no se rindió tan fácilmente. Ella se mostró a nuestra casa una vez más mientras mis hijas jugaban ping-pong afuera.
Estaba en la sala de estar viendo la televisión cuando de repente escuché fuertes gritos fuera de la casa. Inmediatamente llegué allí y vi a mi hija mayor discutiendo con mi ex esposa. Mi hija mayor le gritó que no tenía idea de lo que me había hecho. Ella le contó lo deprimida que estaba y todo lo que pasé. Esto fue un poco sorprendente porque quería que mis hijas se sintieran seguras conmigo, así que nunca les conté de mi depresión y el sufrimiento por el que pasé. Luego continuó cómo se sintió a lo largo de los años sabiendo que su madre la dejó y que nunca la perdonará. Mi hija de 13 años estaba llorando mientras eso sucedía, así que la abracé y la consolé, pero tampoco quería interferir porque si mi hija mayor quería decirle algo a su madre, no la iba a detener solo para proteger los sentimientos de mi ex esposa. En general, a ella tampoco le importaron nuestros sentimientos. Después de que terminó, ella también vino a abrazarme y le dije a mi ex esposa que debería dejarnos en paz de una vez por todas. Si alguna vez apareciera aquí de nuevo, obtendríamos una orden de restricción. Se fue con lágrimas en los ojos. Bueno, eso fue hace 3 días y ella no ha vuelto a aparecer hasta ahora. Solo espero que nos deje en paz. Mis hijas dejaron muy claro que no quieren tener nada que ver con ella. Quería darles la oportunidad de volver a encontrarme con su madre porque si hay alguna posibilidad de que mis hijos vuelvan a tener una madre, no quiero quedarme en su camino. Pero me alegro de que no le hayan dado la oportunidad. No sé si me hace mala persona pensar esto, pero tampoco creo que mi ex esposa merezca estar con sus hijas nuevamente, así que espero que el último encuentro haya entregado el mensaje. Gracias por leer. Edith, wow, esto realmente explotó. Gracias por todo su apoyo. Leí todos sus comentarios y estoy muy agradecido por toda su positividad. Para todos los que se preguntan. Sí, mis hijas fueron a terapia y yo también, pero me temo que el progreso que hemos logrado podría ser destruido por su repentina aparición. Edición 2, gracias por el oro. Nunca esperé que esto explotara de la manera en que lo hizo, pero muchas gracias por todo su apoyo. Se lo agradezco. Pero todavía quiero aclarar algo porque lo leí varias veces mientras revisaba los comentarios. Nunca tuve un problema con que ella fuera gay. Su sexualidad no es algo que pueda controlar. Tuve un problema porque ella podría haber explorado su sexualidad y ser una madre amorosa y cariñosa. No creo que vaya a intentar nada, pero si lo hace, te voy a mantener informado. Por cierto, yo, dado que esta publicación ya explotó tan locamente que pensé que podría mostrárselo a mis hijas, ya que probablemente lo habrían encontrado de todos modos y también están agradecidas por sus comentarios y el apoyo. Les agradecemos, chicos. Eres una comunidad increíble. Por cierto, también notamos que nuestra historia fue compartida en TikTok. Eso fue una sorpresa. Que tengas un buen día. Actualización, mi ex esposa se declaró lesbiana y nos dejó a mí y a mis hijas hace 3 años. Y ahora ha vuelto. De hecho, pensé en no usar más esta cuenta, pero te prometí una actualización, así que aquí estoy. Ella apareció de nuevo. Pero afortunadamente no en casa. Pienso en cuál es la mejor manera de describir lo que sucedió hoy. Digamos que también podría ser parte de una de esas series dramáticas estereotipadas mal escritas. Mi hija menor llegó a casa hoy con una mirada enojada en su rostro y cuando le pregunté qué le pasaba, comenzó a explicar. Todo comenzó cuando mi hija menor salió de la escuela hoy. Por lo general, ella solo camina a casa, pero esta vez mi ex esposa la esperó a la salida. Trató de hablar con ella, pero era terca y se negó a dejarla ir así. Ella le ofreció llevarla a casa. Mi hija se negó, pero ella insistió. Se preparó para huir, pero antes de que pudiera mi ex esposa le hizo una oferta. La llevaría a casa y trataría de explicarle todo y, si todavía no quería volver a verla, nunca volvería a aparecer. Mi hija pensó que esta podría ser la mejor oportunidad para deshacerse de ella, así que aceptó. Ahora aquí viene la parte interesante. Ella no la llevaría a casa exactamente, solo condujo por la ciudad por un tiempo mientras contaba su historia.
Según mi hija, ella rompió con su novia después de un año de su relación con la compañera de trabajo porque tenían demasiados intereses diferentes. Ella dijo que mientras trataba de vivir su vida, constantemente tenía a sus hijas en su mente. Dijo que fue a Carolina del Norte porque borró los números y esperaba que esto la ayudara a comenzar una nueva vida con su novia. Pasó los últimos 2 años en una depresión porque pensó que no podía vivir sin sus bebés y que lamentaba profundamente haberlos dejado y que su vida era un desastre total. Ella podía entender si mis hijas la odiaban, pero trataría de arreglar todo si le dieran la oportunidad. Y luego, mi hija básicamente le preguntó qué habría pasado si su relación y su vida hubieran tenido éxito. Ella realmente las habría buscado. Mi hija le cuestionó que, como su vida y su relación no funcionaron, ahora quería regresar. Le preguntó si ella y su hermana mayor son solo el premio de consolación. Rápida intervención de mi parte en este punto. Estaba tan orgulloso de mi hija en ese momento. Tiene 13 años y, sin embargo, es tan madura e inteligente. La quiero. Mi hija me dijo que esta pregunta la enojó mucho y aparentemente me acusó de envenenarlos contra ella. Es gracioso porque nunca hablé mal de ella con mis hijos. Por supuesto, estuve enojado durante mucho tiempo, así que dije algunas cosas malas sobre ella a mis compañeros de trabajo, pero nunca a mis hijas. Ella sigue siendo la madre de mis hijos en general. Mi hija dijo que cuando salió del auto afirmó su voluntad de no volver a verla nunca más y mi ex esposa solo asintió y luego se fue. Mi hija me preguntó si podíamos hacer algo, para mantenerla alejada porque no espera que cumpla su promesa. Llamé a mi hija mayor y mi hija menor también le explicó lo que sucedió. Luego les pregunté si debía obtener la orden de restricción y les expliqué lo que eso significaría y lo que sucedería entonces y dijeron que sí. Así que sí, esto es lo que voy a hacer. Sé que algunas personas pueden pensar que es duro, pero no es como si no le hubiera advertido. Si algo vuelve a suceder, te mantengo informado. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.